¿Por qué? Porque estamos en un sitio que no dice, aquí hay que respetar esto bastante, ¿no? Porque da miedo, da sensaciones raras y extrañas. Y nuestros ambientes se ponen en alerta. Es un estado normal, estamos tranquilos, pasamos alterados y tenemos esa conexión con el Green Room, pues muchísimo más fuerte. Nos vamos a ir hacia el siglo X a.C., es decir, cuando aquellas personas llamadas fenicios, ¿no?, viven en una región donde les es prácticamente imposible adentrarse hacia su propia región porque tienen conflictos militares, conflictos de territorios, y deciden por qué Tejeda de la Vieja se construye aquí. No sé si podéis ver alrededor, tiene una visión prácticamente perfecta de todo su radio, se puede ver a varios kilómetros de distancia y se puede controlar el principal, que desde aquí creo que no lo vamos a ver, pero paso a explicarlo ya. Se puede controlar el único paso natural que existe desde la zona de sierra, donde existían las minas de Río Tinto y la Pata del Caballo, ¿vale? Digamos que si continuamos todo recto hacia adelante, estaríamos a las minas de Río Tinto y antes el monte natural de la Pata del Caballo, donde también había zona minera. Entonces el único paso natural que existe entre la cadena montañosa que vemos al fondo es lo que conocemos hoy en día como el paso de la Garganta, ¿vale? De hecho también fue una zona que intervino. Intervenida arqueológicamente, pero sí que es verdad que hace un año o 2 años se ha hecho un georradar, vinieron profesionales de Alemania y se ha hecho un georradar donde se ha identificado todo lo que es el perímetro de la ciudad. Entonces se ha encontrado que prácticamente todo lo que está dentro de la muralla está construido, del primer anillo de la muralla, porque luego hay un segundo anillo que digamos que es más una zona de defensa, no hay construcciones previas allí, pero sí que es verdad que todas las 6 hectáreas y media están construidas, o sea que para la época es una ciudad muy muy importante. Bueno, no sé si podéis intuir dónde en el siglo IV a.C. Esto se puede ver en muy pocos yacimientos de la época. No decimos que Tejeda de la Vieja fuera la gran ciudad, la ciudad más importante. De hecho, Tejeda de la Vieja era una ciudad obrera, era una zona de trabajadores, ¿no? Pero sí que es verdad que es una de las pocas ciudades donde la ciudad se abandona completamente y no se construye encima, que es algo que no puede decir ni Sevilla, ni la Sevilla tartésica, ni la Huelva tartésica, ni la Cádiz tartésica. ¿Vale? O sea, estamos hablando de 4 siglos de diferencia, ¿vale?, de lo que es la zona urbanizada y la muralla. Pues nos da un resultado muy avanzado, propio de una civilización bastante avanzada con sus divisiones laborales, ¿no?, sus divisiones políticas incluso.
el hecho de que podamos encontrar un edificio que claramente tiene un uso público nos dice que la distinción entre lo público y lo privado, entre lo civil y lo religioso, podría estar más o menos delimitado. No sabemos con qué saber. Nos fijamos que este edificio tiene unos muros mucho más gruesos que el resto y está mucho mejor nivelado. No sé si os podéis fijar las piedras de laja que tiene en su parte más exterior. Eso significa que, que se necesitarían piedras de laja para nivelar lo que es el zócalo para poder construir unos muros más anchos, que significa que probablemente también sería un edificio mucho más alto. Por lo tanto, estamos hablando de un edificio muy importante que, si nos fijamos en su planta, se parece bastante a la planta de un templo griego. Podríamos ver como una especie de recibidor que accederíamos a través de un umbral de la época, que es esta piedra que está un poco desplazada, otra piedra de laja que serviría a modo de umbral, y entraríamos en la sala principal de este edificio público. No, tampoco me atrevo a llamarlo templo porque no sabíamos muy bien la división político-religiosa que existía en la época. Pero es claro que esto sería una de las salas principales con un altar en su centro. De hecho, ahora está bastante peor cuidado, pero cuando se descubrió este edificio, este altar era un poquito más alto y sobre su exterior estaba calcinado, es decir, que la piedra estaba quemada, probablemente de hacer ofrendas a los dioses de la cultura tartésica. Y dos salas, también a modo de templo griego, una sala destinada más al dios o a la divinidad que se pudiera deleitar en la época, y otra destinada al sacerdote. Quiero recalcar que esto es simplemente a modo interpretativo, no es una teoría probablemente, o sea, una teoría asentada científicamente, pero sí que es verdad que numerosos estudios dicen que este edificio podría tener un sentido religioso. De hecho, hay uno muy curioso que dice que este edificio está orientado hacia el nacimiento de Venus. O sea, que tendría una planificación previa también para construirlo. De hecho, ese estudio lo podéis encontrar en Google perfectamente porque está muy accesible. Dice que está orientado al nacimiento de Venus como otros edificios de la misma época. Intervenciones de limpieza de hace pocos años apareció algo muy curioso. Justo aquí, dentro de este edificio, apareció una enorme piedra pulida de unos 30-40 centímetros que los arqueólogos interpretan como un betilo, como una piedra sagrada. Desde entonces este espacio en la calle quizás se le empieza a dar otra interpretación. Quizás fue un espacio donde estuvo el betilo, donde estuvo la piedra sagrada, un espacio de culto, una especie de altar callejero. Hasta ahora mismo no teníamos ninguna noticia de las creencias en Tejada la Vieja, porque tampoco habíamos encontrado ni hemos encontrado ningún tipo de enterramiento. Y eso, que es una piedra sagrada, pues ya nos habla del tipo de creencias que tenía esta gente. Los betilos son cultos de tradición oriental. En Occidente también se daba culto a piedras especiales, pero en forma de ídolos oculados, en formas más o menos humanas. Un betilo es una forma absolutamente abstracta que nos habla de cultos relacionados con el mundo oriental, con el mundo fenicio. De hecho, todavía en la actualidad hay betilos en la Kaaba, en el lugar más sagrado de la religión musulmana. Sigue habiendo la piedra negra y otras piedras que son betilos antiguos, ¿no? Este betilo apareció aquí, lo que nos habla de que quizás aquí hubo un culto parecido a la naturaleza a través de una piedra sagrada, de una piedra especial, a la que pudo incluso dársele características humanas. Algunos betilos también se vestían. Nos llama la atención que el betilo se quedara aquí, la población se fuera. Existe la teoría de que no se llevan sus piedras sagradas porque sus piedras sagradas están vinculadas a un lugar, a un santuario, a un lugar, con lo cual es una ciudad muy grande para la época. Más de 1000 habitantes para la época. Es una ciudad muy grande, muy numerosa. Más de 1000, no sabemos cuántos miles, pero más de 1000 seguro. Bueno, aquí vemos otras dos estructuras muy características, muy curiosas de Tejada la Vieja. Dos estructuras que han sido un auténtico rompecabezas para quienes han estudiado la ciudad, porque cada arqueólogo que ha llegado aquí las ha interpretado de manera diferente. Hay un cierto consenso en que son hornos, entre otras cosas porque en su interior aparece tierra y cerámica quemada. Pero qué tipo de horno, pues eso ya es un poco más difícil. La discusión básicamente está
en qué temperatura podía llegar para la transformación mineral. Aquí vemos otro edificio bastante singular. Si nos dimos cuenta, en el edificio público que vimos en la parte de arriba, los muros eran más anchos y tenían mayor cantidad de pizarra. Aquí nos encontramos con lo mismo. Un edificio con muros más anchos y mayor cantidad de pizarra. Esto nos indica que es un edificio más alto y probablemente también un edificio público. La primera vez que se excavó se interpretó quizás como una zona de almacenes, pero con el tiempo se ha ido interpretando más como que pudiera tener otras funciones distintas al almacenamiento, sobre todo por una característica muy curiosa, que es este banco corrido que hay a lo largo de todo el muro.